Durante años, muchos hemos esperado un Cell perfecto actualizado dentro de SH Figuarts, pero el que decidió moverse primero no fue Bandai, fue KW Studio, una marca alternativa que apuesta todo por este molde, para un personaje que SH Figuarts lleva años dejando en el olvido. Pero cuando una figura intenta ocupar un lugar tan esperado, la primera impresión no es suficiente. En mano, este Cell empieza a revelar una distancia clara entre lo que promete y lo que realmente entrega. Así que en este video vamos a descubrir si este Cell perfecto realmente merece un lugar en tu colección, o si termina siendo una figura con grandes ideas, pero una ejecución que no estuvo a la misma altura. Al ser una figura de una marca alternativa, el diseño de las cajas es muy simple. No tenemos imágenes promocionales ni ventana frontal para ver la figura. El objetivo aquí es protegerse de los derechos de autor y en este caso tenemos accesorios de oficina. Así que sin más que mostrar, vamos a ver con qué viene la figura dentro del empaque. Cell viene en presentación de 2 blisters. En el primero tenemos únicamente la figura y en el segundo tenemos 5 rostros intercambiables. Y antes de mostrarles los rostros en la figura es importante intercambiar las cabezas. Como podemos ver, esta figura viene con un rostro alternativo, con el objetivo de evitar problemas con derechos de autor. Y en este caso necesitamos poner la cabeza real, que es la que sí permite intercambiar rostros, ya que esta está totalmente pegada y no viene con esa opción. Así que para intercambiarlo les recomiendo que calienten la pieza en este punto, porque el pin de conexión es un poco rígido, o al menos en esta copia, y cuando lo intento avalar se separa desde este punto. Y ahí lo que ocurre es lo que ya hemos visto en otros videos, y es que se separa. Pero esto, bueno, sí es un error de diseño, pero es más un tema de cuidado. Su rostro neutro base que viene con la cabeza original. Este tiene un esculpido bueno, no es muy detallado, pero logra capturar la esencia del personaje. No tenemos mayor detalle y tenemos algunos pequeños errores de pintura. Sin embargo, algo que destaco es que no lo estoy moviendo mucho y ya se está separando de la cabeza, así que no tiene un buen agarre. Ahí lo trato de poner de nuevo, pero ante un pequeño movimiento este se sale. Rostro confiado con mirada en ángulo, que logra capturar muy bien la esencia del personaje. El nivel de detalle, al igual que en el anterior, es básico. No tenemos gran trabajo en el esculpido, lo necesario, y la aplicación de pintura presenta algunos errores. Y aquí confirmamos que el rostro se sigue botando por el diseño que tiene con la cabeza. El rostro de Cell sintió el verdadero terror. Este está bien esculpido y tiene este detalle de gotas de sudor que refuerza la expresión. Sin embargo, tiene errores de pintura, el esculpido es muy simple y también las proporciones son un poco extrañas. Parece pues sí sacado exactamente de un panel del manga, pero hace como que los ojos ya son muy grandes y la boca también es un poco desproporcionada. Sin embargo, sí captura la esencia del personaje y es fiel a lo que hemos visto en el anime y el manga. Rostro de esfuerzo y mirada en ángulo, que está pensado específicamente para cuando carga el Kameha final. A diferencia de los anteriores, este tiene mejor aplicación de pintura, pero el nivel de detalle es similar a los anteriores. Y rostro enojado con los dientes apretados, que logra transmitir la expresión. El nivel de detalle es básico, pero al menos no presenta errores de aplicación de pintura. También tenemos 3 pares de manos y 2 manos singulares. Su efecto de Kameha y brazos cruzados. Para la instalación de estos brazos también tenemos que usar un poco de calor, ya que hay que separar los brazos desde este punto y conectar el accesorio. En este caso no se puede separar, no tenemos esa opción, así que la única manera es como nos lo hace SH Figuarts, retirar los brazos y ponerlo a presión. Y pues ahí nos quedaría Cell en su pose de brazos cruzados, que además me parece que tiene buen detalle. De la pintura hablaremos más adelante, pero tiene buen detalle, está bien esculpida, me parece que está bien trabajada, pero sí es difícil de montar. En general, este Cell es un conjunto de buenas intenciones, pero no tan bien ejecutado. Empezando por las proporciones, son bastante buenas y logran capturar la esencia del personaje. Vemos unos hombros anchos y una altura adecuada, además de que tenemos proporciones muy imponentes para la figura. El diseño en general de las piezas es bueno, vemos aquí cómo detallaron bíceps y tríceps, sobre todo estos remates entre las piezas. Me parece que capturan muy bien la esencia del personaje, además de la diferenciación entre las partes verdes y las partes moradas, también lo vemos aquí en el tórax, que hacen que se sienta como un cuerpo interno y un exoesqueleto en la parte negra o verde, que le ayudan a dar esa esencia que tiene el personaje, esas características puntuales de Cell,
Entonces tenemos buena movilidad, buenos cortes, buen diseño en esas partes, pero luego nos encontramos con algunas partes que no están bien ejecutadas. Empezamos aquí por el rostro, que tenemos la unión entre la cabeza y la parte verde. Aquí tenemos un corte mal hecho y además está mal la unión, no funciona bien. Y bueno, eso podría pasarse, pero también volvemos a mencionar el tema de los rostros. Fíjense que se botan muy fácil, no he movido mucho la cabeza y ya están afuera. Pero he detallado que en la cabeza originalmente tenemos 4 puntos de agarre, pero el rostro solo tiene 2. Definitivamente si tuviéramos esos 4 puntos de agarre, el rostro no se botaría tan fácil, lo cual es un poco molesto. También aquí en el tema de los hombros, tienen buen diseño. Aquí podríamos mencionar que esta es una arquitectura 3.5, 3.0. No está claro en sí porque hace una mezcla, es un híbrido de muchas piezas. Trata de innovar en cosas como la articulación de mariposa, diseccionada en varias partes. Esto no sabemos si es más por el tema de movilidad o más por el tema del diseño de la figura. Pero un tema que sí molesta mucho es estos hombros. Estos simplemente son como una máscara que cubre los joints que tiene debajo, pero pues es muy suelta, entonces depende de cómo lo posemos, lo cual no me parece porque una figura debería pues en sus partes funcionar bien, no debería depender de quién pose, pero esta parte con que nosotros pongamos mal el brazo ya queda suelto, entonces es algo un poco molesto que sé que se podría mejorar trabajando mejor el diseño del hombro. No es tan crítico porque pues si lo ponemos bien funciona, se ve bien, se ve consistente, pero es algo a tener en cuenta. En la parte de atrás tenemos también las alas, aquí se pueden quitar y contamos con estos joints que son bastante resistentes y también tenemos un muy buen esculpido en la parte de atrás. Fíjense aquí cómo el borde del tórax continúa dando el espacio a lo que es este aguijón, que además se puede quitar. Este aguijón también tiene buen detalle, fíjense aquí tenemos líneas de las típicas líneas del dibujo de Akira Toriyama. Lo interesante es que están en la parte de atrás, que está bien, o sea, le dieron detalle a la parte de atrás que muchos, como SH Figuarts, creen que no es importante. Entonces tiene incluso mejor detalle en la parte de atrás que en la parte de adelante, pero en ambos casos está bien en cuanto a esculpido y un poco en cuanto al diseño. Me parece también que las alas se integran bien. Es un pedazo de plástico resistente con un buen peso que se conecta aquí a los joints, y estos joints también soportan el peso de las alas, así que en ese lado bastante bien. Y aquí también podemos ver el nivel de esculpido en las piernas, está bien definido. Tenemos incluso diferencias de los materiales, un plástico brillante para la parte baja, así como en el anime y el manga. Y los pies también tienen muy buen detalle, tenemos líneas e incluso también está esculpida la parte de la suela. Algo que me impresionó y me gustó bastante es que el tamaño del pie me parece adecuado para la figura, para las piernas, y porque le da mucha estabilidad. Es una figura fácil de posar, no se va a caer. Entonces en ese aspecto me parece que lo pensaron bastante bien. Entonces en cuanto a los detalles en el esculpido y la arquitectura de esta figura, tenemos buenas decisiones, que si lo ponemos al lado de figuras como la de Gohan de SH Figuarts, en conjunto se ven muy bien. Y esto pues nos aproxima mucho a la versión de Cell que tanto le hemos pedido a SH Figuarts y no nos ha querido dar. No es la versión perfecta, le falta mucho para ser ideal, pero es la opción que tenemos por ahora en el mercado. En cuanto a la pintura, al ser la versión de anime, contamos con la paleta de colores del verde limón, el negro y el morado. Sin embargo, más allá de los colores que usaron específicamente en los plásticos, el gran problema de esta figura está en la aplicación. Y es un problema que traemos incluso desde el manga. Bien hemos escuchado que era difícil pintar a este personaje por todas las manchas que tiene. Y pues bueno, eso se traslada incluso a la figura. El gran problema, y para mí el más fatal, llamémoslo así, el más grave, sería este. Ya que están esculpidas las manchas, eso me parece excelente. Logran esculpir todas las manchas, no solo aquí en la cabeza, también aquí en el tórax, en los brazos, en las piernas. Pero lamentablemente la aplicación de pintura no dio. En muchas partes la pintura está desfasada de los puntos donde debería estar puesta. Entonces eso rompe un poco el esfuerzo que hicieron con las manchas. En ese caso era mejor no haber esculpido las manchas y haber simplemente pintado y ya está. Porque pues eso hace ruido en conjunto con la figura, porque hay cosas que no casan bien. Fíjense por ejemplo esta mancha de acá. No está ni siquiera del tamaño de la forma que tiene en el esculpido. Y eso se repite por todo el cuerpo.
A mí me parece que ese punto es el más negativo de la figura en el aspecto de la pintura, porque más allá de eso, pues funciona bien, los colores están adecuados y los acabados en general son buenos. Y bueno, ya hablando de acabados, tenemos plástico brillante, seguro con un acabado glossy en los puntos que tienen que ser. Esto no lo da directamente el manga y el anime. Tenemos estos puntos brillantes y aquí también en las piernas. Un caso particular en mi figura es que la ingle tiene aquí, me imagino que a la hora de unir las piezas, tiene un corte horrible aquí a este lado. Y además seguro les cayó pegamento porque lijaron, y claro, al lijar se pierde el acabado que debería tener esa pieza. Entonces, bueno, son cosas que pasan en cuanto al tema de control de calidad y por supuesto por ser una figura sin licencia, pero a este nivel no tanto, pero este tipo de errores de aplicación de pintura le podrían pasar a SH Figuarts también. Esperamos que cuando llegue la versión oficial, pues esto lo manejen de una mejor forma, ya sea que sean muy precisos a la hora de aplicar la pintura o que de pronto no sea necesario el esculpido, porque si bien le da profundidad, claro que sí, pues es una gran falla que no empate bien. Entonces para mí ese es el punto más negativo de la figura, que a pesar de que trataron de darle mayor detalle, tropezaron con el tema de la aplicación de la pintura en general. Y al ser una figura third party, también es importante mencionar aspectos como la sensación del plástico en mano. Vemos que la figura, aparte de los detalles que ya mencionamos, es consistente, es sólida, no se siente algo suelto. Fíjense que la muevo y no hay nada que se suelte, las piernas están sólidas, se mueven bien, incluso las articulaciones están un poco apretadas, pero no es algo como las típicas bootleg que esto se cae, por ejemplo, nada de eso, en ese aspecto está bien. Pero el plástico en mano se siente de una menor calidad un poco, se siente más próximo a los model kits. De hecho hay una versión de Cell Model Kit, quizás se parezca a este, no lo tengo para compararlo, pero son similares. Pero en cuanto a los materiales, si lo ponemos al lado, por ejemplo de Gohan, se sienten materiales un poquito diferentes, la calidad se siente superior en Gohan o incluso también en Goku. Se sienten distintos, vemos incluso ahí la proporción con Goku, el tamaño con los pies. Y pues aquí, claro, tenemos plástico de una figura oficial, de una marca grande. Y aquí tenemos un plástico que sí en mano se siente de una poco menor calidad. También a la vista se puede notar, pero es más en mano. Pero me parece que no es determinante. La figura no es su punto más débil, ese aspecto. Pero pues es algo a tener en cuenta también en cuanto a la calidad del plástico, junto con los acabados que ya vimos, el tema aquí de las uniones o este corte aquí, que espero solo pase en esta copia. No he encontrado más errores más allá de esos, y bueno, de los de aplicación de pintura en general en los rostros, que ya lo mencionamos en el apartado de accesorios. Pasando a la escala, este es el perfecto, funciona bastante bien junto a otras figuras de Dragon Ball Z. Aquí lo vemos junto a los androides 17 y 18, donde la diferencia de tamaño ayuda a reforzar esa presencia superior que debe tener Cell en esta etapa. Junto a Vegeta y Piccolo, la proporción también se mantiene convincente, marcando bien la diferencia de tamaño entre personajes sin sentirse fuera de línea. Y al ponerlo junto a Goku Super Saiyajin, Gohan Super Saiyajin y Gohan Super Saiyajin 2, la figura acompaña muy bien al resto de la colección. Cuenta con una altura de 18 centímetros dentro de la escala 1:12 o 6 pulgadas, algo que le da una presencia adecuada para este Cell perfecto. En conjunto, este es uno de los puntos donde KW Studio acierta bastante. La escala y las proporciones funcionan, la figura tiene presencia y dentro de un display de Dragon Ball Z se siente muy natural junto a la línea de SH Figuarts. Seguimos con las articulaciones y todas las decisiones de diseño para llegar a esta versión de Cell que tanto le hemos pedido a SH Figuarts y que KW trató de hacer. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar arriba para las poses volando y mirar abajo para poses más desafiantes. Aquí se apoya en la articulación desde el cuello para lograr el rango que necesitamos para mirar hacia abajo. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados. El movimiento es fluido y sin restricciones. También podemos levantar mucho más allá de los 90 grados y tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps, así también como en las muñecas, y articulación para abajo y para arriba y codos con doble articulación. Esto, igual que en SH Figuarts, funciona muy bien. Y seguimos con la articulación de mariposa, que aquí el diseño es bastante particular. Para que lo veamos más al detalle, voy a quitar la cabeza de Cell y quitar esta parte frontal, y aquí vemos cómo funciona.
tenemos este punto que conecta con el cuello y aquí está realmente la mariposa. Entonces nosotros podemos aquí sacar el brazo y fíjense todo lo que cruza, en este caso también, o sea, perfecto para cruzar. Eso sí, sin la parte del pecho. Vamos a ver ahora con el pecho cómo funciona, pero me parece que es propositivo desde este lado. Sin embargo, hay figuras que son similares en esta parte interna, pero aquí trataron de hacerlo como con cuidado y como pensado para que funcionara bien en cuanto a la articulación de mariposa. Vamos a ver cómo funciona ahora con todo esto puesto. Esa pieza es fácil de quitar, no se asusten si se desarma. Y aquí ponemos el cuello, ya quedó anclado. Me falta poner el ala que se cayó y podemos continuar. Entonces aquí vemos cómo la articulación sí logra salir incluso con el pecho. Y fíjense ahí. Entonces la articulación de mariposa es buenísima, cruza muy bien los brazos. A pesar de que el hombro no está bien diseñado, ya lo he mencionado, pero me parece importante recalcarlo, es como uno de los puntos más débiles. Y especialmente este, fíjense que este quedó bien, aunque bueno, también se suelta. Pero bueno, más allá del hombro, el tema de la mariposa está bien construido. También escogieron bien los materiales aquí para darle continuidad en morado a todo el hombro. Entonces me parece que lograron una buena articulación de mariposa para este cel. Seguimos con el torso, que puede moverse para adelante con este rango y para atrás, que es bastante amplio también, y con la cintura que puede girar 360 grados sin restricciones. Las piernas seguramente logran un buen split, pero debido al diseño de cel, en este caso ya del personaje, por esta parte de la pierna está restringido y limitado. Sin embargo, si movemos la pierna hacia atrás, fíjense todo lo que abre la pierna, o sea, tenemos un bandán perfecto, pero mandando hacia atrás las piernas y dejando esta pieza hacia atrás. Entonces el rango existe, pero si lo hacemos como lo solemos hacer en otras figuras, está restringido por el diseño. Entonces tenemos buen movimiento cuando lo podemos ajustar y acomodar. En este caso el rango es buenísimo. También tenemos la articulación a mitad de muslo, que estaba un poco rígida, pero yo la liberé aplicando un poco de lubricante en este punto. Y ahora es muy buena, de hecho se amplía bastante el movimiento, fíjense, ayuda mucho para las poses, quizás un poco exagerado en este caso, pero se mueve muy bien. Después de liberarla tengan cuidado con ese punto porque es muy rígido, pero después de aplicar un poco de lubricación el rango se amplía enormemente. Gira igual que en las SH Figuarts y pues tiene buen movimiento. Las piernas se elevan mucho más allá de los 90 grados. Y las rodillas tienen doble articulación, que también el movimiento es bastante fluido. Ahí junto con la articulación de la que hablamos, tiene buen movimiento. Finalmente los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo, se mueven para arriba, muy amplio, incluso también hacia los lados, el movimiento es buenísimo. Y articula la punta del pie. Después de revisar la figura completa, creo que KW Studio sí merece crédito por algo importante: atreverse a hacer el cel perfecto que SH Figuarts todavía no ha querido actualizar. Y eso se valora, porque no estamos ante una figura hecha solo para ocupar un espacio en la colección. Hay intención en el diseño, buenas proporciones, una escala que funciona muy bien y una presencia que realmente entiende al personaje. En display, este cel puede lucir bastante poderoso. Tiene una silueta imponente, se integra bien con las figuras de Dragon Ball Z y logra transmitir esa imagen dominante que uno espera de cel perfecto. Pero cuando pasamos de verlo a manipularlo, empiezan los problemas. Algunas piezas no se sienten tan firmes como deberían. Los rostros se sueltan con demasiada facilidad. La pintura de las manchas pudo estar mejor aplicada y el control de calidad queda por debajo de lo que una figura de este precio debería ofrecer. Así que, ¿es el cel definitivo? Para mí, todavía no. Es un buen intento, una alternativa muy interesante y una figura que puede funcionar muy bien en display. Pero por lo que cuesta, KW Studio tenía que entregar algo más fino, más estable y mejor terminado. Al final, este cel demuestra que alguien sí quiso hacer lo que SH Figuarts sigue dejando pendiente. Pero también demuestra que no basta con llegar primero, si la ejecución no llega al mismo nivel que la intención. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que este cel perfecto de KW Studio vale la pena a pesar de sus fallos? ¿O prefieres esperar a que SH Figuarts finalmente haga una nueva versión? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ayuda a mirar la figura con más detalle, apóyame con tu like. Suscríbete al canal y acompáñame en las próximas reviews, porque aquí seguimos mirando cada figura más allá de la primera impresión. Y recuerda, en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.